Hola, ¿qué tal amigos de Rescatando Ingredientes? En esta ocasión estamos de manteles largos y de verdad que es un honor para mí compartir con ustedes esta receta que me llega de herencia. Es una receta que se guardó celosamente durante muchísimos años y ahora la pongo a disposición de ustedes. ¿De quién se trata? De los chiles en nogada. Soy heredero de la dinastía de una hacienda que se formó hace muchísimos años, a principios del siglo XIX, la hacienda de Piedras Negras, en donde se empezaban a preparar estas delicias. Y sí, es la receta de los chiles en nogada. Quédate conmigo y aprende a hacer esta exquisita receta. Pero antes de empezar, quiero aclararte que yo vivo en Quintana Roo y he ido a Estados Unidos y a Canadá, donde las he preparado. He preparado chiles en nogada allá, adaptando la receta para aquellas personas que quieren saber por qué tanta fiesta y por qué tanto alboroto para preparar este manjar, porque es una verdadera joya de la cocina barroca mexicana. Yo encontré la forma de llegarnos a acercar lo más posible al platillo y al sabor original. Hay muchos ingredientes muy difíciles de conseguir fuera del altiplano mexicano, como es la nuez de Castilla, el durazno criollo, la pera piedra, la manzana panochera y en fin, mil otros detalles que tiene muy celosamente guardada esta receta. Entonces vamos a tratar de adaptarla para aquellas personas que viven fuera de esta zona del país y que viven en el extranjero para poderla hacer. Eso va a hacer que esta receta esté en tus manos y que puedas replicarla y te acerques al sabor original de lo que es unos exquisitos chiles en nogada. Quédate que comenzamos. El primer paso que te recomiendo para que puedas empezar con tus chiles en nogada, creo que te recomiendo asar primero los chiles. Los pones al fuego, puedes ponerlos en un comal. A mí me gusta dominar el fuego, entonces yo los doy aquí con una pinza, me ayudó muy bien y los dejo muy bien tatemaditos. Y te recomiendo que no los dejes quemar, pues esto hará que se rompan y que sea más difícil rellenar. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo de manera veloz, muy rapidito, para que estén completamente doraditos. Y esto da un sabor muy particular a tu chile. Si tú los fríes o los pasas por agua caliente para quitar la cutícula, la pielecita, van a tomar otro sabor. Yo te recomiendo que hagas este trabajo de asarlos para después quitar la piel y verás la diferencia de sabor es muy grande. Aporta un sabor ahumado a tu resultado final que te recomiendo mucho. Una vez que ya los tenemos limpios, los vamos a dejar sudar hasta retirar muy bien la película. Te sugiero que a la hora de meterlos a la bolsa te esperes a que tomen temperatura ambiente y esto será entonces cuando ya podrás manejarlos mucho mejor y se desprenda la piel mucho más fácilmente. Los ingredientes para esta receta, quiero aclararte que yo voy a preparar 50 chiles, me han pedido 50 chiles, entonces las dimensiones son muy grandes, pero te voy a dar una fórmula para que tengas una idea de lo que tú puedes hacer de acuerdo a tus necesidades. De entrada, aquí yo tengo 1 kilo de carne de cerdo y 1 kilo de carne de res ya unidas. No lo mezcles cuando estás cocinando. Esto tiene que llegar a la cacerola perfectamente unido y sin vetas, ¿ok? Entonces, si tú tienes 1 kilo de carne de cerdo y 1 kilo de carne de res, tu porcentaje deberá ser equilibrado en todos los ingredientes. ¿A qué me refiero? Que tendremos 1 kilo de cebolla cortada muy fino, cebolla blanca. Aquí tenemos 1 kilo de tomates. Tomates sí puedes poner un poquito más picados. Tenemos 1 kilo de duraznos cortados en cuadritos. Lo mismo tendremos aquí 1 kilo de manzanas cortadas en cuadritos. 1 kilo de peras. Aquí tenemos plátano macho ya cortado y frito. Cuidado, lo podrás usar en menor proporción porque el plátano es muy invasivo. Te recomiendo que solamente uses de 1 a 4 plátanos dependiendo de la cantidad que vayas a usar. Yo usé 4 y esto es suficiente para los 2 kilos de carne que tengo. El 10% lo usarás para las frutas secas, es decir, si tú tienes 1 kilo de carne de res o 1 kilo de carne de cerdo, usarás 100 gramos de ciruelas pasas picadas, 100 gramos de pasitas,
100 gramos de piñones, 100 gramos de almendras fileteadas, 100 gramos de nueces de Castilla picadas. Y por último, un tema un poquito complicado. Esto que tengo aquí es una fruta cristalizada. Te recomiendo que no uses acitrón. El acitrón viene de la biznaga y la biznaga está en vías de extinción por la irresponsabilidad de no saberla usar y no dejar que crezca. Entonces hay que cuidar la biznaga y rescatando ingredientes siempre revaloriza el producto. Y en este caso, si la biznaga no tiene una agricultura sistémica, no la uses, no permitas que esta planta desaparezca por un uso excesivo y abusivo por una receta que se hace cada año. Así que usa otro producto. ¿Qué tengo aquí? Cualquier fruta cristalizada. Puedes usar chilacayote, puedes usar camote, lo que yo necesito. Realmente la biznaga no aporta ningún sabor. Lo que aporta es dulzor, pero un dulzor como amielado. Entonces vamos a usar una fruta cristalizada. Las especias son una cucharada de canela, una cucharadita de clavo, un poquito de nuez moscada. A mí me gusta ponerle nuez moscada. He encontrado que perfuma. Es una especia que tiene unos aromas a maderas y se va muy bien con todos estos ingredientes. Va perfecto, entonces hay que poner una pizquita de nuez moscada y sal y pimienta. Aquí tendremos el huevo y el aceite para freír, ¿ok? Y por último, vamos a usar jerez. El jerez yo lo ocupo para darle un poquito de sabor. Puedes usar cualquier otro tipo de jerez, no importa que sea un jerez muy caro, pero puedes usar, por ejemplo, te recomiendo usar el jerez amontillado, que es el jerez que se usaba en la hacienda de Piedras Negras para la gran mayoría de platillos. Entonces aquí ya tienes todos los ingredientes que vamos a ocupar. Vamos a comenzar el procedimiento con calma, puesto que es un platillo que merece mucho respeto a su técnica. Vamos a enseñarte a hacer la técnica original que heredamos de una receta muy antigua y que está celosamente guardada en los manuscritos de la hacienda de Piedras Negras. Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer en una cacerola o sartén, vamos a dejar calentar un poco de aceite y agregar la cebolla. Es muy importante que la cebolla llegue a tener un tono caramelizado. ¿Por qué? Tiene toda una razón de ser. Si yo esta cebolla la llegara a revolver con carne, como he visto en muchos videos que suben, y que después de este paso agregan la carne, la cebolla cruda va a agregar o a aportar ese sabor a cebolla que va a romper el balance con las frutas. Entonces, ¿qué es lo que necesito? El azúcar que tiene la cebolla. Y esta cebolla va a caramelizarse con el aceite y va a aportar ese azúcar. Entonces, nos esperamos aquí hasta que transparente, y después de transparentar, dejaremos a que se caramelice ligeramente. Una vez que llegamos a caramelizar la cebolla, es muy importante que llegues a estos tonos. Cuando ya la cebolla está caramelizada, que empieza a tomar esos tonos un poquito dorados, significa que ya hay azúcar. Esto ya no tiene sabor a cebolla, ya tiene el sabor que yo quiero, que es un sabor dulzón que va a aportar al relleno, al picadillo. Si esto está crudo, si esto no está bien refrito, si esto no tiene esta caramelización, tu relleno va a saber a cebolla, y al encuentro con las frutas, los sabores antagónicos no se arman. Entonces mejor esperamos a que esto esté caramelizado para recibir, ¿quién más? El tomate. Ahora sí, ahí va el tomate, lo vamos a poner ahí y vamos a dejar que esto reduzca y que se refría muy bien. Vamos a revolverlo bien y vamos a dejar que esto cueza súper bien y que esté muy bien refrito. Esto va a reducir mucho y vas a perder aproximadamente un 50% del volumen de lo que estás viendo ahorita. Vas a ver dentro de poco cómo se va a hacer muy poquito. Y eso lo vamos a reservar. Y nos vamos poco a poco explicándote cómo vamos haciendo el relleno de los chiles en nogada. Una vez que ya está refrito nuestro tomate, lo vamos a salpimentar
ponemos sal y pimienta. Y bien importante, este guiso, esta preparación no lleva ajo. El ajo es muy invasivo y rompe el equilibrio entre las frutas, el tomate y la cebolla. Entonces no vamos a ponerle nunca a esta preparación ajo. Y ya, mira cómo queda súper refrito. Y así lo vamos a guardar. Esto lo vamos a conservar para nuestro siguiente paso, que es ya cuando empezamos a hacer la carne. Y ahorita te voy a enseñar cómo vamos a preparar la carne para recibir todo lo que va. En una cacerola ponemos aceite y lo primero que entra en una preparación especiada son precisamente las especias. Vamos a poner en el aceite el clavo, la canela y la nuez moscada. Vamos a poner una mitad de nuez moscada. Listo. Con eso de nuez moscada es suficiente. Lo revolvemos con la cuchara sin dejar que se nos queme. No puede ser una temperatura muy alta. Y entonces en ese momento vamos a agregar la carne. Ahí estamos agregando la carne y vamos a movernos rápidamente para evitar que esa carne se vuelva albondiguita. ¿Por qué eché primero las especias? ¿Por qué? Porque voy a ocupar los aceites, los aromas y los sabores que ellas tienen cuando están calientes al contacto con el aceite. Y entonces van a quedar perfectamente perfumada la carne, que va a empezar inmediatamente a tener contacto con ella. Vamos a repartirla muy bien y posteriormente vamos a ponerle sal y pimienta. Nunca una carne al calor sin sal, pues posiblemente tengamos problemas, porque si se cierra el poro, la carne no absorbe nada y nuestros chiles van a tener una carne sin sabor, desabrida. Entonces aquí nos quedamos, vamos a mover rápidamente para evitar las albondiguitas y nos apuramos con este aceite caliente, evitando que se hagan albondiguitas. Así que continuamos moviendo rápido esto. Una vez que ya nuestra carne está refrita y que ya empiezas a volver a ver la grasa y que ya suena, en ese instante significa que la carne está lista. Si yo pudiera llevarte esta carne a que la probaras y la olieras, ya en el alma de la carne están las especias. Lo que tú venga, o sea, lo que tú vayas a poner ahorita, lo que venga, va a terminar perfumado con el mismo aroma que tiene ya la carne. Entonces por eso es importante perfumar primero la carne y darle sazón. Vamos entonces a poner nuestro tomate. Listo, lo bajamos bien y ponemos todo el tomate, revolvemos y dejamos que se integren los sazones tanto del tomate como de la carne. Vamos a integrar sabores, que sea una sola presencia, que se vea un conjunto, que se armonice, y en ese momento entonces va entrando ya los siguientes ingredientes. Así que nos esperamos. Una vez que nuestra carne ya está completamente integrada al tomate y que ya tenemos esos jugos que son el resultado de la deshidratación de nuestro tomate y nuestra carne, vamos a ir agregando las frutas. Existe una forma de agregar las frutas pasándolas primero por manteca y darles una refrita. Yo te recomiendo que es una técnica muy ancestral, igual de válida, pero ten cuidado porque es una doble cocción y puedes destruir la fruta a la hora de ponerla en la carne. Entonces yo las agrego crudas, aquí llevo el durazno, aquí va la pera y por último estoy poniendo la manzana, ¿ok? Cortadas en cuadritos y si te das cuenta en las mismas proporciones para que ninguno de los ingredientes prevalezca. No te asustes de que se vea ahorita mucho, pero ahorita va a perder volumen la preparación. Vamos a dejar cocinar un poquito, vamos a tapar, vamos a revolvemos poco a poco, sin mover muy violentamente para que no rompas la fruta. Y vamos a dejar que primero estas frutas que son las que están tienen una consistencia un poquito más dura, entren en acción. Te sugiero que la fruta la compres
no precisamente madura. Trata de comprarla que esté un poquito antes de que esté madura para que no pierdas consistencia y no la piques tan fino. Es muy agradable que a la hora que estás comiendo un chile en nogada te encuentres estos trozos de fruta que no están deshechos. Entonces vamos a dejar que nuestro relleno, ahorita con el calor que tiene la carne y el tomate, se vayan integrando. Y si te das cuenta, ahorita ya se empieza a ver cómo ninguno de los ingredientes está predominando. Estamos viendo un balance perfecto entre carne y fruta. Existen también versiones de chiles en nogada en donde hacen la carne deshebrada, también en otros en donde hacen la carne picada. La proteína, créeme que no tiene no es una dogma de fe hacerla de determinada manera. Lo que sí es importante es que sí haya un equilibrio en el relleno, lo cual le va a dar majestuosidad a tu plato y le va a dar esa presencia que tiene una receta que ha sido celosamente guardada porque la técnica está respetada. Dejamos cocinar, le vamos a tapar y dejamos que se alarguen los jugos y regresamos cuando ya esté cocido. Una vez que ya las frutas empiezan a alargar sus jugos, vamos a agregar los frutos secos y vamos a agregar el tazón de almendras fileteadas. Posteriormente las nueces. Los piñones. Las pasitas. Y las ciruelas pasas en mucha menor proporción. La ciruela pasa es un fruto invasivo que podemos modificar mucho el sabor y dejamos a que esto termine de cocinarse. Al último, en la parte final de la cocción, vamos a agregar la fruta cristalizada y el plátano macho previamente frito. ¿Ok? Y vamos a dejar que esto se integre para poder empezar ya la preparación de los chiles. Por último vamos a agregar la fruta cristalizada. Ahí yo te recomiendo que no uses el acitrón. Usa otra cosa que no es acitrón porque el acitrón está dañando mucho a la biznaga. Y por último, ya para cerrar, nuestro plátano macho previamente frito, cortado en cubito. Ya no vamos a mover mucho, vamos a bajar temperatura, vamos a dejar que esto cueza un poquitín. No lo movamos demasiado porque obviamente esto es picadillo, no batidillo. Hay que dejar que la fruta esté bien formadita, que no pierda su consistencia, que no pierda su presencia. Y si te das cuenta, hay un equilibrio perfecto entre carne y fruta. No domina la carne y tampoco domina la fruta. Siempre se va a ver un equilibrio porque tienen las mismas cantidades, los mismos volúmenes. Y ya aquí lo único que resta es sazonar. Vamos a sazonar ahorita que baje un poquito el líquido, que se ponga un poquito más denso para que sepas exactamente cuánto volumen vamos a necesitar, ya sea de sal y pimienta y de una cucharita o dos de azúcar, dependiendo. Pero hay que esperar a que esto evapore un poco para que ya tengas exactamente el volumen que vas a ocupar de sal y de azúcar sin necesidad de que pierdas ese equilibrio por haber puesto antes de que evaporara. ¿Ok? Una vez que ya está listo para sazonar, vamos a poner un poquito de sal y pimienta, únicamente lo que le haga falta. Y aquí, ojo, cuidado, si tu fruta cristalizada no aportó la suficiente azúcar dulzor que necesita tu relleno para que sea un sabor equilibrado, salado, dulzón, le puedes poner una cucharada de azúcar y vas midiendo. Ahí vas midiendo, primero una cucharada y luego vamos viendo y ve agregando de poco en poco. Y con esto ya tenemos nuestro relleno listo, lo vas a dejar descansar. Yo te sugiero que no lo hagas, o sea, no rellenes los chiles el mismo día. Esto es mucho mejor de un día para otro. Esto le va a dar sabor, van a integrarse mejor los sabores y siempre un relleno de chiles en nogada de un día para otro es muchísimo mejor. Entonces ya está nuestro relleno listo, lo vamos a apagar y vamos a dejar que esto descanse un poco y se enfríe para seguir nuestro siguiente paso. Una vez que ya tenemos los chiles perfectamente limpios, te sugiero que solamente hagas una pequeña incisión en uno de ellos, justo en el centro, haces una incisión, los dejas un poquito abiertos. Y aquí es un consejo que te doy,
y que vas a ver cómo la lógica a veces es más importante que una receta en sí. Esto no tiene sal, carece totalmente de sal. Si tú pones un relleno aquí adentro, que tiene un balance perfecto, que está muy bien hecho, y lo cubres con un capeado que también tiene un poquito de sal, y lo cubres con una nogada, este elemento no tiene sal. Por consiguiente, se rompe el equilibrio y tus chiles carecen de personalidad. A esto hay que ponerle un poquito de sal. Si tú quieres dejarlos remojando en agua salada, también es válido. A mí me gusta más poner un poquito de sal directamente por ambos lados. Voy a poner un poquito de sal y eso va a ayudarme a que el chile en sí esté bien sazonado, no tenga ausencia de sabor, porque a veces he visto mucha gente hacer chiles en nogada que no tienen, que el chile o lo que es la pulpa no tiene sabor. ¿Por qué? Porque no tiene sal. Se les olvidó ponerle sal a esto. Entonces ahorita ya tiene un poquito más de carácter y te sugiero que los dejes bien cocidos. O sea, si esto no está bien tatemado, si no lo asaste bien, no lo dejaste reposar hasta que el calor se fuera, lo que va a pasar es que tu chile va a estar crudo. Y el sabor crudo de un chile y la crocancia de ese chile crudo es muy distinto a la suavidad que ahora yo tengo con estos chiles que están perfectamente cocidos, ¿ok? A veces se queda un poquito de piel, bueno, eso no es gran pecado, pero lo que sí es, primero, un chile en nogada va cocido, o sea, va cocido, y dos, hay que ponerle un poco de sal para que no pierda carácter. Una vez que ya los chiles han sido rellenados, los vamos a pasar por harina, pues van a ir capeados. Un chile en nogada siempre va capeado. Primero lo vamos a pasar por harina y lo vamos a dejar reposar un poquito para después pasarlo por el huevo, que deberá llevar también un poquito de sal y algo de harina para que el capeado sea un capeado mucho más crocante y menos lleno de grasa. Te recomiendo que para capear primero empieces con una velocidad muy baja y esperes a que empiece a espumar. Vamos a agregar una pizca de sal justo cuando empiece a tener un poquito de espuma, levemente, una pizquita de sal. Vamos a agregar aquí una pizca de sal, poquita sal, listo, con eso es más que suficiente. Y entonces ya podemos poner un poquito más de velocidad y voy subiendo poco a poco la velocidad de tu batidora o como quieras batir, y así vas a tener un capeado firme, un capeado consistente, con mucha fuerza, y no vas a perderlo después de haber entrado a capear 2 o 3 chiles y ya después te empieza a bajar. Ok, al final vamos a unir las yemas con una cucharadita de raza de harina por huevo. Si usamos 5 huevos serán 5 cucharaditas rasas de harina. ¿Para qué? Para que tengas todavía un poquito más de consistencia y el resultado sea mucho mejor. Aquí ve, ya estoy empezando a romper. En ese momento ya puedo subir un poquito más la velocidad y entonces irá subiendo poco a poco. La sal me ayuda y ve cómo empieza a responder de mejor manera una clara cuando se bate propiamente y no se lleva directamente a la gran velocidad, que eso es lo que va a pasar normalmente cuando lo bates así y después se cae, y esto no queremos que se caiga, ¿ok? Entonces ahora sí, ya que tengo la clara empieza a tener forma, empieza a tener, ve como en el centro del batidor, empiezo a ver cómo ya se empiezan a formar burbujas mucho más pequeñas, ya no es esa burbuja grande, ya son espumas un poquito más compactas, y ahora sí ya puedo seguir subiendo todavía más la velocidad, ok. Posteriormente voy a poner la yema, como te acabo de decir, de manera con movimientos envolventes para no perder nunca el aire.
Y ahí estoy batiendo. Ok, y ahorita te enseño cómo lo vamos a unir, harina y yemas. Enseguida vamos a poner las yemas y con mucho cuidado, ya sin batir, vamos a envolver la mezcla sin batir y vamos a agregar en lluvia la harina. Vamos a poner la harina en un colador. Listo. Y ya solamente es siempre haciéndolo así de manera envolviendo poco a poco para que tengas una consistencia muy suave y que te dé un capeado un poquito más consistente, más cerrado, ¿vale? Y siempre envolviendo para que tengas aire, pero también tengas una consistencia un poquito más crocante y sean mucho menos grasosos. Listo. ¿Por qué capeado? Siempre capeado, porque el capeado significa el oro que cubría las iglesias, los retablos, las columnatas de las iglesias, y representa nada menos y nada más que el oro de la época barroca mexicana. Entonces por eso es así. Esto es una receta que viene con una alegoría sobre la época a la cual se le adjudica este platillo, que es la cocina barroca mexicana. Entonces, si tiene una forma de ser, pues es lo que se tiene que respetar. Hay mucha gente que no le gusta capeado, yo lo respeto mucho, pero no es una receta que tenga 3 días de haberse creado. Es una receta que tiene muchísimos años y los sabores originales creo que se tienen que respetar. Ahí está un capeado firme, un capeado que tiene harina. Trata de hacer todo lo posible para que no se te hagan grumitos, ¿verdad? Y entonces ya podemos empezar a capear con un capeado que no va a quedar grasoso y que va a quedar aireado y también igual de dorado. Que lo que queremos es eso, es cubrir de dorado nuestros chiles para que sea lo mismo que es una columna, un retablo, una cosa que pertenece a la época del barroco mexicano. Mira qué consistencia. Listo, vamos a capear. Vas girando el chile en el capeado con mucha delicadeza y después lo llevas al aceite y cubres aquellas partes que lleguen a quedar desnudas, las cubres y listo, ahí está tu capeado. Con la ayuda de una pinza y una pala vas dando la vuelta poco a poco, de tal manera que vas cubriendo el chile. Ayúdate con el borde de la cazuela o cacerola que tú quieras usar, o sartén. Yo estoy usando este tipo paella porque tengo una superficie lo suficientemente amplia para que pueda yo darle la vuelta al chile y de esta manera me quede mucho mejor capeado. Y listo, con estos consejos que te acabo de dar vas a lograr este capeado que es mucho más cerrado, tiene la facilidad de que no se hace tan grasoso, es una especie como de cobertura muy compacta y creo que te va a ayudar mucho a que tengas mucho éxito con tus capeados. Recordemos siempre que el chile en nogada va capeado. Lo repito una vez más para que sepas cuando alguien te pregunta que si está o no está capeado o se debe o no se debe capear. El chile en nogada originalmente representa a la cocina barroca mexicana. Y entonces, si los muros de las iglesias, los retablos, los altares, las columnatas estaban cubiertas de oro, este oro es el oro que se le ponía a la comida. Era lo que adentro había, ya eran demasiados ingredientes, por consiguiente sí corresponde a la cocina barroca. Y la parte exterior era el oro que cubría todo lo que era barroco, era sobrecargar los elementos, ¿vale? Entonces aquí te dejo ya capeado. Ahora nos vamos a hacer la nogada. Un tip que se me olvidó decirte:
Después de haber agregado la carne y que ya la separaste y que ya la freíste y estás a punto de agregar el tomate, te recomiendo que pongas, esto es opcional, una buena copa de jerez dulce a tu carne para que la perfumes. Esto es opcional. Hay gente que lo evita, hay gente que no le gusta. Esto es dependiendo de tu gusto, pero yo te recomiendo que lo hagas porque la va a perfumar muy rico y tu relleno se va a distinguir del resto de rellenos que tú llegues a probar. Entonces, un poquito de jerez después de haber frito la carne, antes de agregar el sofrito de tomate, ¿vale? Y continuamos con esta receta. Y por último vamos a dar la receta de la nogada. Recuérdate que estamos haciendo una receta para aquellas personas que viven fuera de la Ciudad de México, Puebla, todo lo que es la zona del altiplano mexicano, en donde sí se hacen los chiles con los ingredientes originales. Vamos a hacer una adaptación que se acerque lo más posible a la receta original. Aquí tengo nuez de Castilla, pero ya seca, tiene la piel pegada. Si quieres quitar la piel, puedes ponerla a remojar y quitarla, pero normalmente la venden muy quebrada y tu trabajo va a ser muy grande y la verdad el sabor no cambia mucho. Entonces vas a ocupar un 50% de nuez de Castilla seca. De ese 50% vas a sacar un 25% en peso y se lo vas a poner de almendras remojadas. Las vas a pelar y las vas a remojar. Y el otro 25% lo vas a poner de piñón blanco. Entonces vamos a repetir. Aquí tienes un 50% y de este peso vas a sacar el 25% para almendra remojada desde un día antes y pelada, por supuesto, y piñón blanco. Vas a usar un queso de cabra. Generalmente es con lo que se hace la receta original, pero cuidado, no es el queso de cabra francés típico, es un queso panela de cabra. Este es queso de vaca y es panela. Este es el aporte de sal que necesita tu nogada. Una copita de jerez, un poquito de azúcar, sal y pimienta y un pinch de canela. Así que vamos a poner los ingredientes para que vayas viendo cómo se hace. En la leche vamos a poner el queso de cabra panela, o si quieres un panela normal, puedes poner un panela normal. Vamos a poner ahí nuestro queso, es lo que va a dar la cremosidad a nuestra nogada. Ahí está ya nuestro queso. Vamos a poner nuez de Castilla seca. Vamos a poner siempre la gran mayoría del ingrediente que predomina es la nuez de Castilla. Luego vamos a poner un 25% del peso que acabamos de poner, pero de nuestra almendra limpia y remojada. Y lo mismo de piñón, ¿ok? Por consiguiente pondremos un poquito de jerez. Listo, con eso es más suficiente. Vamos a poner una cucharadita de azúcar y esto lo irás viendo poco a poco. O sea, si necesitas unas 2 cucharaditas, las vas poniendo. Un poquitito de sal y pimienta, es nada. Y igualmente de canela, poquita canela, porque también puede ser muy invasiva. Listo, con eso es más que suficiente. Y nos vamos a licuarlo para que veas cómo queda. Por último, dale una última sazonada a tu nogada, que no quede ni salada y tampoco que no se pase de azúcar, y que tu consistencia sea la de una salsa. Procura que no sea tan grumosa y mucho menos muy espesa, pues al entrar en contacto con el capeado puede ser un platillo bastante pesado. Entonces ahorita la nogada, si te das cuenta, tiene una apariencia muy cremosa. Vamos a bañar el chile. Procura cubrirlo completo
Y ve cómo queda una salsa blanca gracias a la almendra que hemos remojado y queda esa blancura para sustituir la blancura de lo que es una nuez de Castilla original fresca. Vamos a poner nuestra granada. Aquí sí puede ser lo suficientemente condescendiente con la granada, porque entre más granada, el sabor así dulce de la granada hace ese balance perfecto. Y por último, sus pequeños brotes de verde, que pueden ser con perejil picado. Y listo, ya está preparado nuestro chile en nogada y a disfrutarlo. Si te gustó esta receta, regálale un like. Si eres nueva en el canal, suscríbete para ver las siguientes y síguenos en nuestras redes sociales. Comparte y sé parte de la comunidad de Rescatando Ingredientes. #Rescatando Ingredientes.